llevando acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores en la Educación. Lo último que tenemos es un grupo de compañeros de Veracruz que llegaron ayer al plantón nacional y un partido político que está en el poder en el Distrito Federal, el PRD, un partido de izquierda, está siendo utilizado por la derecha en el país para golpear a la disidencia magisterial. Hacemos aquí la denuncia porque un grupo de compañeros de Veracruz fueron golpeados por la policía del Distrito Federal, presidido el gobierno del Distrito Federal por un partido de izquierda, entre comillas, que es el PRD. Hacemos la denuncia porque en los momentos de crisis la burguesía nacional hace uso de los grupos electorales de la izquierda electoral para golpear o para aprobar leyes que perjudican al pueblo en general. Veamos cómo a partir del Pacto por México integran 3 partidos políticos fundamentalmente, y estos 3 son los que han estado aprobando las reformas estructurales que no pudieron salir con un partido de derecha en el poder como fue el Partido Acción Nacional. Veamos entonces y hagamos la denuncia que en los momentos de crisis la burguesía nacional utiliza a los partidos de izquierda para tratar o para imponer las leyes que por medio de la derecha no pueden imponer. Hacemos la denuncia porque Mancera llega con una faz o con una bandera de izquierda y vean ustedes cómo está plegado totalmente a los intereses del PRI. Ya el PRI no tiene que ensuciarse las manos porque el trabajo sucio se lo está haciendo Mancera a Peña Nieto. Entonces veamos cómo ayer fue golpeado un grupo de compañeros de Veracruz para prohibirles que se asentaran o que hicieran o que se integraran al plantón en el Monumento a la Revolución, con la amenaza en días pasados de desalojar a los compañeros de este monumento, que es un edificio público y que tenemos derecho a estar con él o a estar ahí porque es un edificio público precisamente. También queremos hacer mención que hoy fundamentalmente estamos convocando a los compañeros de Nuevo León porque hoy queremos reivindicar este día 20 de noviembre porque para la burguesía nacional este día no existe, compañeros. El 20 de noviembre para nosotros, para el pueblo, es histórico porque en este día, pero del año de 1910, hace 103 años, se levantó el pueblo de México ante un gobierno represivo, dictatorial y entreguista como el que hoy tenemos en la presidencia de la República. Veamos cómo en la persona de Porfirio Díaz se manifestaba el entreguismo hacia el extranjero y hoy en el partido político que es el PRI, pero apoyado por el PAN y por el PRD, están implementando las reformas estructurales para entregar los recursos naturales al extranjero. Entonces, salvo las diferencias que se pudieran percibir, tenemos una situación donde en aquel tiempo aproximadamente el 85% de la población nacional vivía en la miseria. Hoy el 60% de la población nacional, y sigue aumentando, vive en condiciones de miseria. Vean entonces el documento que entregaba el compañero Monarres, que se hacía una serie de preguntas. Desde aquí les decimos que la situación sigue siendo lacerante para muchos de nuestro pueblo, para muchos de los campesinos, obreros y demás. Por eso reivindicamos este 20 de noviembre y le decimos al pueblo de Nuevo León que este 20 de noviembre la situación que lleva a nuestro país en 1910 a levantarse en armas, salvo algunas diferencias, pequeñas diferencias, tenemos condiciones que se parecen a 1910. Vean ustedes cómo la Constitución de 1917 consagra derechos, entre los cuales estaban fundamentalmente el derecho a la educación, el derecho a la propiedad de las tierras y aguas que son de la nación, y el artículo 123 que consagraba los derechos de los trabajadores.
Se dice que estos 3 artículos son la columna vertebral de la Constitución, y vean cómo hoy legalmente, entre comillas, se están haciendo reformas que están pulverizando esos derechos fundamentales del pueblo mexicano. La educación, en el caso de la educación, privatizándose. En el caso de la propiedad de las tierras y aguas, está el proyecto de reformar el artículo 27 y 28 para quitarle lo estratégico al petróleo y al gas para entregarlo a los extranjeros. Vean ustedes cómo ha salido la prensa que 3 directores de Pemex han formado empresas y que están frotándose las manos porque ellos son los que están impulsando la privatización del petróleo mexicano. En el caso del artículo 123, veamos cómo en diciembre, cuando iba a entrar Peña Nieto, todavía estaba Calderón, se aprobó las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Veamos entonces cómo los 3 artículos fundamentales de los derechos de los mexicanos que se consagraron en la Constitución de 1917, lo que logramos por medio de las armas, por medio de esta revolución, hoy legítimamente en las cámaras de diputados, donde supuestamente está la representación del pueblo, ellos con la mano en la cintura nos los han arrebatado. Es por eso que este día, 20 de noviembre, si tuviéramos que hacer un recuento de lo último que ha pasado en nuestro país, diremos que estamos regresando a la situación de pobreza y marginación que existía en 1910. Vean ustedes cómo entonces, hoy, en lugar de que nuestros gobernantes estuvieran con el pueblo celebrando este 20 de noviembre, se refugia en las botas militares para hacer un acto y recordar este 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre el pueblo de México se levantó en contra de los militares representados por Porfirio Díaz. Vean entonces cómo este simbolismo de la Revolución Mexicana, para los que están en el poder, no significan absolutamente nada. Significan precisamente todo lo contrario de lo que fue el espíritu de la Revolución de 1910. El espíritu de la Revolución de 1910 era recuperar lo que al pueblo le habían quitado. Y hoy están celebrando precisamente, no están celebrando el 20 de noviembre, están celebrando los acontecimientos antes del 20 de noviembre. Es por eso que el pueblo de México, al igual que el Magisterio Nacional, estamos protestando y todos los días se están realizando acciones a nivel nacional. Hay un documento que entregó la Secretaría de Gobernación, probablemente ya lo tiene porque se los acabamos de entregar, donde se da respuesta. Acuérdense que en la última reunión que tuvimos aquí mencionábamos este documento que fue entregado por conducto del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, a la Comisión Única Negociadora de la CENTE, donde supuestamente le daban respuestas a los planteamientos de la CENTE de la abrogación del artículo 3 y 73, que siguen siendo las demandas fundamentales de la Coordinadora Nacional. En este documento se nos dice que no se va a despedir al magisterio. Se nos dice que en las legislaturas estatales se establecerán acuerdos o se establecerán derechos para que los compañeros maestros no sean despedidos en caso de que reprobaran las 3 evaluaciones. Nosotros les decimos que este documento fue rechazado por la Comisión y por la Asamblea Nacional de la CENTE porque este documento viola o violaría la Ley General del Servicio Profesional Docente. Este documento no tiene validez porque es contrario a lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente. Recordemos que en uno de los artículos de esta ley establecen que todo lo que se oponga a esa ley quedaba derogado. Vean ustedes cómo esa ley deroga artículos de la Constitución y por eso nosotros presentamos el amparo, porque esta Ley General del Servicio Profesional Docente es inconstitucional, viola derechos de la Constitución, viola nuestros derechos y por lo tanto estamos reclamando a la Suprema Corte de Justicia que declare la inconstitucionalidad de esa Ley General del Servicio Profesional Docente. Compañeros, recientemente, el sábado 16, en la Ciudad de México, hubo una Asamblea Nacional, donde esa Asamblea Nacional
promulgó un plan de acción, donde todos los días se realizan acciones, si bien no en la Ciudad de México, en todo el país. En todo el país, hoy, por ejemplo, se realizó una marcha en la Ciudad de México, conjuntamente con electricistas, universitarios y demás, para conmemorar precisamente lo que estamos nosotros conmemorando aquí, el 20 de noviembre. Este día, aunque no lo hayan hecho, aunque no lo hayan desaparecido en el calendario, hoy vean ustedes, en muchas escuelas ni siquiera se hicieron asambleas para recordar el 20 de noviembre. Ni siquiera ya los alumnos saben o se recuerdan quién es Pancho Villa, quién es Emiliano Zapata, quién fue Francisco I. Madero, cuáles fueron las condiciones que imperaban en 1910. Es por eso, maestros, que nosotros somos los principales obligados, de acuerdo a nuestra conciencia como educadores de nuestro pueblo, a seguir difundiendo la importancia de este día 20 de noviembre. Queremos decirles también que el próximo sábado, este documento, de seguro que muchos compañeros ya lo tienen, porque se les manda en el correo, o si no lo tienen, se lo vamos a mandar. Pero el próximo sábado, a las 9:30 de la mañana, vamos a llevar este documento, vamos a hacer el análisis y vamos a ponernos de acuerdo en el Sindicato de Teléfonos de México para seguir organizando el movimiento. Además, para ponernos de acuerdo en las siguientes acciones que vamos a realizar, porque este documento es un documento que establece acciones hasta el próximo año. Ustedes dirán, hasta allá se va a prolongar el movimiento. Nosotros estamos planteando ya la lucha permanente. Tenemos que entender que es una lucha prolongada la que tenemos que dar en contra de esta reforma que nos quita nuestros derechos. Además, vean ustedes, empeñados en las reformas estructurales, no contentos con tener a miles de compañeros en las calles, Peña Nieto está planteando la reforma energética. Una reforma energética donde ellos dicen que él asume el costo político de lo que está sucediendo en el país. Pero vean ustedes, es un grupo insensible que no atiende los reclamos de la gente, porque el planteamiento de las campañas electorales jamás plantearon ellos una reforma educativa en estos términos, jamás plantearon también una reforma energética, nunca la comentaron, nunca lo dijeron. Entonces, como bien lo decía alguien por ahí, este planteamiento de las reformas estructurales son ilegales, son ilegítimas. Ilegítimas en el sentido de que en su momento no lo propusieron en su campaña política. El pueblo ni lo sabía. Hoy estamos demostrando que estos gobernantes que tenemos no son representantes del pueblo de México, representarán otros intereses, en este caso los intereses del imperialismo norteamericano, porque los intereses de nuestro pueblo no lo representan. Veamos entonces que tenemos que seguir impulsando la lucha en esa asamblea del 16 de noviembre. Vean ustedes los representantes de los estados que estuvieron Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, las 3 secciones del Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, La Laguna, Valle de México, Chiapas, las secciones 7 y 40, Durango, Veracruz, 2 veces Veracruz, porque hay 2 secciones allá y hay sindicatos que no están aglutinados en el CENTE en el estado de Veracruz. Entonces, vean, y el estado de México igual. Vean ustedes que aquí no estuvo Nuevo León, desgraciadamente no estuvimos, porque aquí hicimos una reunión nosotros en el Sindicato de Teléfonos de México. El Sindicato de Teléfonos de México afortunadamente ha sido solidario con nosotros y nos sigue prestando la instalación para realizar asambleas. La lucha, compañeros, no basta. Hemos visto que no ha bastado con los miles de compañeros que están integrados en el plantón todavía en la Ciudad de México. No ha bastado con los bloqueos de carreteras que hemos hecho. No ha bastado con las tomas de autopistas en Chiapas, en Guerrero, bueno, nos faltaría qué estado para decir que está participando. No nos falta ninguno, todos están participando. Cantar el corrido de la traición insensata en que se perdió el caudillo don Emiliano Zapata.
sismo de 1900, y era en aquel 10 de abril cuando pasó aquel suceso. Salieron de Telpancingo con rumbo hacia Chinameca. Zapata iba con Guajardo por creer que era hombre de veras. Zapata dice a Guajardo: dormiré en agua de patos, usted con los de su mando siga San Juan Chinameca. Ah, muy bien, mi general, allá le tengo el regalo de 5,000 balas más. Zapata durmió esa noche con la dueña de su amor, que andaba también luchando para la revolución. Despertó en la madrugada sobresaltado y me dijo: se me afiguró que andaba cerca el enemigo. ayer te dije que tengo el negro presentimiento de que te quiebre el gobierno. Vete lejos de esas tierras antes de que sea tarde, pues si te quiebra el gobierno, los indios se mueren de hambre. Ya estás como la mujer que por creer que me mataban vino desde Cuautla ayer. Esas son supersticiones que nadie debe creer. Guajardo es de pantalones y con él voy a vencer. ¿Ya viste cómo quebró a la gente de Bárcenas anteayer? Y solo un macho de temple tiene un igual proceder. Montado en un alazán que le regaló Guajardo, Zapata llegó a San Juan con sus más fieles soldados. Con una ametralladora y 200 bien armados, Guajardo estaba en la hacienda, dizque hablando con Palacio. Llegó el capitán Castillo, diciendo al jefe Zapata que para que viera el parque era mejor que pasara. Contestó Zapata entonces: voy a ver al coronel, que vengan nomás 10 hombres, nada puede acontecer. No entremos, mi general, esto me huele a emboscada. Guajardo por conveniencia traicionará su palabra. Montó el precioso caballo y a la hacienda caminó. Cuando el clarín dio 3 veces la llamada de atención, entraba el héroe a la hacienda y una descarga lo hirió. En lugar de saludarlo, esa tropa lo mató. Todo su traje de charro ensangrentado quedó y enfundada su pistola también ahí se manchó. Ahí nadie tuvo tiempo de poderse a defender. Guajardo acabó con todos a los que dijo querer. Así cayó en la emboscada de Jesús María Guajardo, el gran general Zapata, que era un apóstol honrado. Pablo González pidió que ascendieran a Guajardo y Carranza lo nombró general divisionario. Al día siguiente los indios vieron su jefe ya muerto y el corazón en un puño se quiere salir del pecho. Los periódicos dijeron: extra metro sol, ya mataron a un bandido. Extra metro sol, ya mataron a un bandido. Pero los indios lloraron la muerte de su caudillo. Solo mi pueblo querido y que aún sufre la opresión puede saber que Zapata era de un gran corazón. Enterraron a Zapata en una profunda tumba, pues creían que se saldría para volver a la lucha. Y se acaba el corrido de la